planteados en la bibliografía. Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de la Maestría de Gestión Hospitalaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Ahora estamos en el módulo de Políticas y Gestión de Sistemas de Salud. Avanzamos ya con la clase número 6 y vamos a abordar un tema de trascendencia y actualidad. Este está abordado en el tema de responsabilidades, tanto penal, civil y administrativa, que el gerente en salud debe de tener claro en este contexto histórico que nos está tocando afrontar. La judicialización de la salud ahora es una realidad en el país. En los diferentes años mirábamos esto como una situación que todavía no estaba desarrollada en El Salvador, sí más en Costa Rica, sí más en países de Sudamérica, pero ya se miraba como un escenario probable la instalación de la judicialización de la salud en El Salvador, y ahora ustedes en el desarrollo de este encuentro van a plantear su opinión al respecto. ¿Nos encontramos ya frente a una realidad de judicialización en El Salvador o todavía no? Entonces debemos de partir siempre, es nuestra responsabilidad el poder abordar los puntos desde una perspectiva académica, de tal forma de tener la claridad de los conceptos vinculados a los tipos de responsabilidad penal, civil y administrativa, con énfasis o vinculados al sector salud. Es así pues que después de haberles dado la bienvenida, la importancia de que ustedes participen en el aula virtual, tanto en los foros, ya el ejercicio 1 está calificado, el control de lectura 1 en el transcurso del día de mañana ustedes van a tener sus notas, y de igual forma en la bibliografía de la segunda semana ustedes van a encontrar un ejemplo de buena práctica de alguno de los trabajos que voy a calificar, de tal suerte que les sirva para sus próximos trabajos que van a presentar. Recuérdese que la extensión es importante, de tal forma de poder desarrollar sus ideas, pero no se preocupen por hacer trabajos demasiado extensos, sino la importancia de la calidad en su opinión que esté compartiendo con fundamento académico, pero cuando sea necesario hacer citas, cuando sea necesario hacer todo una argumentación articulada, realícelo. Para eso es el ensayo. De igual forma, tengan mucho atención a la bibliografía. Debe de cumplir con la normativa APA o Vancouver. Vamos a dar un repaso de la clase anterior, ¿verdad? Hay un punto que se me estaba olvidando y que sí considero clave mencionarles, que el artículo 65 de la Constitución de la República de El Salvador es el fundamento legal para considerar a la salud como derecho. La Constitución reconoce a la salud como un bien público, por tanto, es de acceso y goce para toda la ciudadanía, sin afectar el pleno goce de otros que también quieran hacer valer su derecho a la salud. Por tanto, se considera el artículo 65 como el fundamento legal para considerar a la salud un derecho. Eso debe ser contundente y lo deben de tener como muy claro en el desarrollo de este módulo, y uno de los aprendizajes significativos que espero que ustedes se lleven en el transcurso de su práctica profesional. En esta clase vamos a desarrollar el concepto de responsabilidades vinculados al derecho y los tipos de responsabilidades existentes. Recuerden la importancia de participar. Usted debe de dar su opinión en el desarrollo de esta clase para tener en cuenta dentro de los espacios evaluativos que corresponde a su participación. Recuerde también que yo termino la idea y posteriormente le doy a usted su participación, o abro un espacio en la clase para que usted pueda participar. Los animo a dar su punto de vista. En estos espacios
No hay una respuesta correcta e incorrecta, sino más bien todas las opiniones conllevan un aporte del profesional en salud y que lo vamos forjando en este aprendizaje que se va constituyendo de manera colectiva, de tal forma de alcanzar los objetivos que están planteados para esta clase, ¿verdad? Tenemos la importancia de identificar en el sector salud las responsabilidades, diferenciar la responsabilidad penal, civil o administrativa, identificar ejemplos prácticos de responsabilidad penal, civil y administrativa con énfasis en el sector salud. En la clase anterior vimos los instrumentos técnicos jurídicos, que son documentos regulatorios con un fundamento legal que le dan el soporte jurídico al accionar sanitario. Recuerden ustedes que tenemos una gran variabilidad de accionar sanitario cada día en los establecimientos de salud de diferente complejidad. Se realizan acciones sanitarias que deben tener un fundamento legal para garantizar que haya una respuesta homogénea, que haya un nivel de atención conforme a estándares de calidad. Estos instrumentos técnicos jurídicos ITJ son promulgados por el Ministerio de Salud y permiten homologar procesos y articular ambientes administrativos que potencian la función de protección a la salud y a la vida de las personas. Por eso lo trascendente que el gerente en salud conozca la base legal administrativa representada en los ITJ del sector salud, independientemente si hay también participación en diferentes instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. Estuvimos ya en la clase anterior viendo que el Seguro Social promulga su normativa institucional interna, hasta dimos la ruta para poder acceder a estos documentos. El gerente que se encuentra en el Seguro Social tiene la responsabilidad no solo de conocer los ITJ de su institución, sino que también los que emite el ente rector, en este caso el MinSal. De igual forma, el gerente que está en establecimientos privados debe de conocer el marco legal que se le aplica, de tal forma de poder cumplir con el principio de legalidad en su establecimiento y que se mantenga con un nivel de reconocimiento social que le permita mantenerse activo, que le permita funcionar. Estos ITJ son de diferentes, hay diferentes tipos de ITJ, ¿verdad? Y debemos de conocer que aquellos que se publican en el diario oficial son los de mayor importancia. Identificamos ahí a las políticas públicas del sector salud, a las normas sanitarias y al listado oficial de medicamentos. Pero también hay una serie de documentos, diferentes tipos de ITJ que se debe tener la claridad. Por ejemplo, los proyectos de ley son todos aquellos iniciativas vinculadas a la salud que tiene que trabajar el ministerio para proponerlos a través del órgano ejecutivo, a través de la presidencia, a la Asamblea Legislativa para que se conviertan posteriormente en leyes. De igual forma, el ente rector debe de preparar proyectos de reglamentos de ley para que sean aprobados por el órgano ejecutivo, la presidencia de la República, de tal suerte que todas las leyes tengan sus respectivos reglamentos de ley. Recuerden, las leyes son aprobadas por la Asamblea Legislativa. El reglamento de ley es aprobado por el órgano ejecutivo, la presidencia de la República. Pero hay otros tipos de ITJ, las políticas públicas. Tuvimos ya un aspecto propio, una clase, hay un libro que yo espero ya la otra semana ustedes lo van a tener en sus manos para que miren la amplitud de lo que significa estos documentos que muestran el camino a seguir, es la ruta que se debe de avanzar para alcanzar la mejora de indicadores sanitarios. De igual forma, las normas sanitarias que están estipuladas hasta por artículos, de tal suerte de poder facultar al personal de salud a realizar ciertas acciones vinculadas al sector salud. Estas, recuerden, al igual que el listado oficial de medicamentos,
se publican en el diario oficial. Posteriormente estuvimos hablando en la clase anterior de los diferentes tipos de manuales, haciendo énfasis, por ejemplo, al manual de puestos, al manual de organización y funciones, al manual de procedimientos técnicos, y vimos cómo el gerente en salud debe conocer los manuales de organización y funciones porque describen los diferentes ambientes administrativos, no solamente a nivel hospitalario, sino que también en el primer nivel de atención. Las guías clínicas en El Salvador son de aplicabilidad obligatoria y dijimos de que están desarrolladas en los grandes temas de conocimiento de medicina. Estamos hablando, por ejemplo, de medicina interna, cirugía, cirugía pediátrica, ginecobstetricia, salud mental o psiquiatría, y así los diferentes ámbitos, pediatría, ya lo había mencionado, de tal forma de que haya un nivel de claridad sobre el abordaje terapéutico, principalmente en el área hospitalaria, pero también aplicable en el primer nivel de atención para las diferentes abordajes que se requieran por patologías. Aquí hicimos la diferencia de la guía de buenas prácticas clínicas, que son documentos de aplicabilidad voluntaria y que en El Salvador quien está llamado a promulgar varios guías de buenas prácticas clínicas es el Instituto Nacional de Salud. Las guías clínicas entonces son ITJ, que son aprobados por el titular del MinSal. Posteriormente hay diferentes documentos para temas específicos y eso se refieren a los lineamientos técnicos. Hay diferentes tipos de planes, planes nacionales, planes estratégicos, planes de implementación, con el objeto de, por ejemplo, el documento complementario de una política es su respectivo plan de implementación. El documento de planes estratégicos te permite desarrollar generalmente enfoques intersectoriales y los planes nacionales parten de la Política Nacional de Salud. Y las estrategias son los diferentes caminos para lograr alcanzar objetivos en temas específicos, que también son otro tipo de ITJ que ustedes tienen que revisar en el Centro Virtual de Documentación Regulatoria para que sepan el universo total, que es una gran cantidad, y se le llama a que usted pueda comenzar a estudiar aquellos temas de su interés. También en la clase anterior desarrollamos el concepto del Sistema Nacional Integrado de Salud en el artículo 3 de la ley, donde se estipula que es la totalidad de elementos o componentes tanto del sistema público y privado que se relacionan de manera directa o indirecta con la salud. Por tanto, debe de existir una integración clara y progresiva de las funciones a través del sistema en lo relativo a la rectoría, que está claro que es a través del MinSal, la regulación, la atención, gestión, administración, financiamiento y provisión de los servicios de salud. Y es así que en la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud vimos que hay integrantes directamente y hay colaboradores, de tal forma que cada uno tiene su rol muy claramente definido en la ley. En la bibliografía de la semana 2 compartimos el documento de la ley cuando fue publicado en el diario oficial, para que ustedes tengan mayor posibilidad de profundizarlo. De tal forma que tengan claro cuáles son las atribuciones, cuáles son los deberes, a qué se refiere la coordinación con los colaboradores y también sepan identificar cuáles son las atribuciones de las municipalidades y de las organizaciones no gubernamentales relacionadas a la salud. El artículo 13 de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud te plantea la rectoría que recae en el MinSal. De igual forma, el ente controlador es el Consejo Superior de Salud Pública, cada uno con atribuciones claramente estipuladas para poder desarrollar el accionar que esta ley les exige. Es importante saber que esta ley le da una gran relevancia a la Política Nacional de Salud con su respectivo plan de implementación, de tal forma de que haya un nivel de ejercicio de rectoría para integrar a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero también le da origen a muchas instituciones
que venían funcionando desde la reforma de salud y que necesitaban un reconocimiento legal. El artículo 19 define cuáles son los diferentes componentes que debe de tener la Política Nacional de Salud de cada quinquenio, de tal forma de que haya una claridad de temas específicos tendientes a poder desarrollar otras políticas que dependan de la Política Nacional de Salud. Y así vimos que aunque en este quinquenio solamente se habla del Plan Nacional de Salud, y este se ha declarado reservado hasta el próximo año, sí hay algunas políticas, tanto institucionales como nacionales, en temas específicos que se han promulgado y que en la clase anterior también las vimos. Ahora, ustedes como gerentes deben de tener claro qué es un modelo de atención, ¿verdad? Que es la forma como se va a enfocar el accionar sanitario desde las instituciones. Y la ley te plantea que debe estar centrado en la persona, la familia, el entorno laboral y la comunidad, con un enfoque de derechos humanos y de bien común. Este modelo de atención debe fundamentarse en programas y proyectos definidos a partir de la estrategia de atención primaria de salud integral, asegurando la atención continua y el acceso permanente, progresivo y universal a los servicios de salud integral y de calidad, de tal forma de dar respuesta al perfil epidemiológico. Actualmente, no sé si ustedes se han dado cuenta, estamos en un vórtice, estamos en un pico de casos de COVID-19, aunque no implica un nivel de compromiso letal, pero sí hay un aumento. De igual forma, hay un aumento sostenido del dengue. Entonces, el modelo de atención te permite atender ese perfil epidemiológico de tal forma de garantizar un acceso permanente y un nivel de calidad conforme, de tal suerte que haya un menor impacto en los indicadores sanitarios. Y de igual suerte se pueda identificar las causas que puedan estar generando este comportamiento epidemiológico. Ahora, también, aparte del modelo de gestión, existe un modelo de provisión. Y el gerente en salud, cuando escuche el modelo de provisión, se está hablando principalmente de los medios con el cual se financia la institución donde uno labora. Y aquí hice un repaso rápido sobre las fuentes de financiamiento del MinSal, del Seguro Social, de FOSALUD, que son importantes tenerlos claros, ¿verdad? Por ejemplo, dijimos que para FOSALUD la fuente de financiamiento son los impuestos que están dirigidos a las armas, el tabaco y el alcohol, ¿verdad? Entonces, eso financia, eso crea una masa económica para garantizar un acceso equitativo, solidario, sostenible y público, ¿verdad? El Seguro Social tiene un financiamiento compartido y el Ministerio de Salud ya vimos cuáles son sus tipos de funcionamiento, porque debe de dar respuesta con los recursos que se cuenta para todo el abordaje sanitario, desde la protección, promoción, educación para la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, cuidados paliativos, recuperación de la salud y rehabilitación. Y esto es una gran responsabilidad, hacer que los recursos con que se cuenta se pueda dar respuesta a todos estos ámbitos. Debe el gerente en salud entonces saber diferenciar modelo de atención del modelo de provisión. Y posteriormente está pues en el siguiente capítulo, perdón, yo solamente quiero hacer énfasis en este punto conceptual, ¿verdad? De tal forma que usted tenga claro cuál es el modelo de atención, cuál es el modelo de provisión o financiamiento y cuál es el modelo de gestión, ¿verdad? De tal forma de que esos tres elementos le permitan garantizar que el gerente en salud pueda desde su institución eh, poder no solo identificar, sino que poder ubicar el tipo de modelo de gestión
que tiene un componente político de la forma como se aborda la salud, de tal suerte que se pueda dar un nivel de cumplimiento de objetivos a partir de las prioridades que se han definido, con el modelo de financiamiento, que es el componente propiamente económico, y el modelo de atención, que es el componente técnico. De esta manera es que el gerente tiene que, a la hora de estar en una institución, tener otro enfoque más técnico, más a profundidad de lo que significa su establecimiento de salud. Y este punto ustedes deben de ir a leer la ley para poder posteriormente hacer una aproximación conceptual a lo que significan los diferentes tipos de modelo de gestión, modelo de provisión o de financiamiento y el modelo de atención. Yo este punto siento que es bastante conceptual y en la clase anterior creo que no hubo como el nivel de compenetración que esperaba, porque es necesario tener claro estos tres conceptos que están presentes en todos los establecimientos de salud y que en la medida que se conozcan, en esa medida hay una pertinencia en el accionar del gerente. Por ejemplo, alguien que esté en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial debe tener claro cuál es su modelo de provisión, porque se diferencia al de las otras instituciones. Pero en muchas ocasiones ese aspecto hasta ahí no llegamos, ¿verdad? Yo aquí sí voy a hacer, aunque este es un repaso de la clase anterior, sí voy a hacer acá una pequeña pausa, porque sí me interesa que ustedes tengan esa claridad respecto al modelo de atención, al modelo de provisión o financiamiento y al modelo de gestión, ¿verdad? Generalmente pensamos de que el modelo de atención absorbe a los demás modelos y no es así. Debe de haber una diferenciación al respecto. Yo voy a lástima el periodo tan corto del módulo, pero en la bibliografía voy a compartirles un material de la OPS relacionado a los modelos de gestión, provisión y de atención. No sé si hay alguna reacción al respecto. Y en muchas ocasiones, para poder hacer la aproximación conceptual, se parten de ejemplos, ¿verdad? Si yo les digo que hay una discusión a nivel nacional para poner impuestos a las bebidas gaseosas o a los chucherías, a los snacks, para financiar las enfermedades crónicas no transmisibles, estaríamos hablando de qué tipo de modelo. Un modelo de provisión. Muy bien, pero argumentemelo, ¿verdad? Porque para poder, ustedes me tienen que convencer. Provisión, porque de esta forma agarraríamos nosotros ese tipo de impuesto que se le genera a ese tipo de productos para poderlo convertir o administrar para promover un servicio de salud. Si yo, por ejemplo, les planteo de que es necesario ampliar el horario de atención de un establecimiento de salud, la unidad de salud de Meanguera, porque se pueden dar emergencias en la noche. El siguiente que iba a participar, que es José Francisco Galdames, ¿qué tipo de modelo sería el que estoy hablando ahí? Ahí ya es ejecución, doctor, o sea que ya sería la gestión de lo que se ha implementado. Modelo de gestión. Sí, porque ya esa es ejecución de un programa ya establecido, que ya Sí, está tiene toda la financiado. razón. Exacto. Financiado, Entonces, ya está provisionado y ya. sepámoslo diferenciar, ¿verdad? Que si responde a la implementación de la política y al enfoque, por ejemplo, digamos, pero es que en la actualidad vamos a ver algún enfoque del modelo de gestión. Lo que pasa es que es difícil, como no conocemos la política en la actualidad, como para poder identificar ejemplos de modelo de gestión. Pero, por ejemplo, vámonos al pasado.
la creación de los equipos comunitarios de salud familiar. Sería un ejemplo de, el siguiente le tocaba a Yasmín Lizeth Rivas. Yasmín. Doctor, estoy. ¿Qué sería el ejemplo? De los equipos comunitarios, decía. La creación de los equipos comunitarios de salud familiar. ¿Qué ejemplo sería? Sería un modelo de atención, porque sería brindarle el servicio a los usuarios, ¿verdad? Fíjense Ampliar que es igual. ¿Se recuerdan lo que participó anteriormente José Francisco Galdames, verdad? A veces cuesta identificar si es modelo de gestión o modelo de atención, ¿verdad? Pero si responde a la implementación de la política, es una decisión política. Estamos hablando de política, ¿verdad? Sanitaria, no política partidaria, ¿verdad? Política sanitaria. Entonces ustedes deben de tener la claridad que estamos ante el modelo de gestión, ¿verdad? Pero también tiene razón Yasmín Lizeth desde el enfoque que nos está diciendo que si es para aumentar la cobertura, para garantizar, hacer más accesible la prestación de los servicios de salud y que la ciudadanía pueda hacer uso del establecimiento con un enfoque personal, familiar y comunitario, estamos ante un modelo de atención, ¿verdad? Es importante que con este semillita que yo les vaya a estar dando, yo espero que ustedes se animen para ir a estudiar lo que son estos modelos, ¿verdad? Porque el gerente los debe de tener claros. El gerente en salud debe tener claro lo que corresponde al modelo de gestión, al modelo de provisión y al modelo de atención. Cuando sea modelo de provisión, es financiamiento, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente, Ana Daisy Moreno. Yo hago otra intervención. En el hospital en San Miguel se determina que se va a ampliar y se va a contratar más ginecobstetras para garantizar la atención en horas nocturnas en todos los establecimientos del departamento. ¿Eso sería un modelo de atención, modelo de gestión o de provisión? Como se trata de una estrategia para asegurar la eficiencia y la eficacia, sería un modelo de gestión. Tiene toda la razón, ¿verdad? Porque responde a unos postulados políticos, ¿verdad? Para garantizar que no vaya a aumentar la mortalidad materna. Pero si hay un nivel de atención diferenciada en los establecimientos de salud y le permite ya incluir la oferta de servicios de ginecobstetricia, estamos hablando del modelo de atención. Excelente. Entonces, de esta manera es que yo les dejo ahí postulado la importancia para el gerente en salud de poder hacer un enfoque desde la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud de este interesante tema. Si tienen preguntas, por favor háganla, porque también a veces el silencio a mí me preocupa porque puede hacer que no me esté dando a entender. Entonces continuamos con el repaso de la clase anterior y nos plantea el hecho de los mecanismos de coordinación. Y aquí hablamos de la intersectorialidad cuando participan varios actores, ¿verdad? No solamente el del sector salud, sino que también varios actores. La ley también da origen al Sistema Único de Información en Salud con sus diferentes módulos, ¿verdad? En la actualidad se está desarrollando también el módulo de SIS para historia clínica electrónica, ¿verdad? Que está en proceso, ¿verdad? De implementación. Y también se pretende alcanzar el expediente médico único, EMU, planteado en el artículo 26. Fíjense que si ustedes le plantean a sus colegas, el EMU, aquí, ¿qué le van a decir? Y esa nueva sigla, y es un aspecto que ya está planteado desde el 2019 y que se ha ido implementando en los establecimientos de salud para alcanzar un nivel de pertinencia, para pasar de los documentos
que generan un gran volumen hasta un documento que sea lo suficientemente versátil, lo suficientemente fácil de poder garantizar el nivel de seguimiento de el establecimiento. Entonces, en esa medida, se va a ir implementando de a poco no solamente la nueva realidad del siglo XXI representado en diferentes documentos electrónicos, sino que también le da la certeza futuro a los pacientes para poder tener información que le pueda ser útil. Y también plantea en el artículo 27 la importancia del Reglamento Sanitario Internacional, que es reportar ante cualquier situación nacional o internacional todos aquellos que implican una relevancia sanitaria. La Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud también da origen legal a el componente del Instituto Nacional de Salud como ente rector de la investigación en salud. Acá es importante saber que hay una política nacional de investigación en salud y que hay diferentes revistas que están promocionando la investigación científica en El Salvador. El Consejo Superior de Salud Pública se le da el rol para el seguimiento y hasta la aprobación de normativa y protocolos y dar un nivel de contraloría de cara a gracias a la supervisión y evaluación de los establecimientos de salud. Y en el artículo 33 te plantean las negociaciones y compras conjuntas para abaratar los costos de medicamentos o insumos, comprándolos con el impulso de todas las instituciones de salud. Del artículo 34 al 36 te plantea la importancia de la formación continua, la coordinación y coordinación para la actualización del talento humano en salud. Y las disposiciones finales están planteadas del artículo 37 al 39, de tal forma que te plantea la necesidad de un reglamento que lo tiene que promulgar el órgano ejecutivo y que va a ser necesario impulsar reformas a todo el marco jurídico de las instituciones para abonar a la integrabilidad del sistema. Y por supuesto se derogó la ley anterior que estaba vigente desde el 2007. Ahora entramos al tema que nos ocupa en esta tarde y estamos hablando pues de los tipos de responsabilidades. Y acá ustedes deben de tener primero claro el concepto de responsabilidad, que es el compromiso de tipo moral que surge a partir de una eventual equivocación o de una falta que comete una persona. Aquí lo que sucede es que en el ámbito de salud, una equivocación está directamente relacionada con la vida de las personas humanas. De ahí la gran trascendencia de tener no solo claridad del marco legal vigente, sino que también una claridad conceptual. Porque hace referencia a la obligación de reparar y compensar el daño causado. A nivel mundial, el tipo de responsabilidad que está definida para el sector salud a la luz de que no lo realiza con dolo, o sea, con intencionalidad, es la responsabilidad civil. En nuestro querido país, la responsabilidad, ya vamos a ver que hasta dónde alcanza para el sector salud. En el ámbito de derecho se entiende la responsabilidad como la capacidad de un sujeto para reconocer y admitir los efectos de una acción que realizó con libertad. A partir de esta capacidad, el individuo puede ser juzgado y condenado cuando su conducta implica un delito. Acá entonces debemos de tener la claridad que hay tres tipos de responsabilidades: la penal, la civil y la administrativa. Pero en el ámbito de salud existen responsabilidades máximas por el incumplimiento de las exigencias legales. Y acá debemos de tener claro que cualquier escenario de posible responsabilidad en nuestro país tiene una gran cobertura mediática, con un impacto demoledor
en la vida del profesional de salud. No sé si ustedes se recuerdan el caso del niño que fue sustituido en un hospital privado, que después resultó de que era todo un montaje bien elaborado para impactar en la opinión pública. Generalmente se trata, es tan sensible el sector salud que en muchas ocasiones se señala, se busca que haya un nivel de falla para mantener un nivel de morbo y de interés social, ¿verdad? Y yo que conozco los dos ámbitos, cuando hay abogados que conocen que son médicos los involucrados, como que hay hasta mayor interés, ¿verdad? Como para demostrar y hacerlo purgar la pena, ¿verdad? Recordemos que la Constitución de la República plantea el principio de la inocencia y del debido proceso. Ningún profesional tiene que ser presentado ante los medios de comunicación si no ha sido vencido en juicio, ¿verdad? Pero acá en el país se está dando unas particularidades al proceso de judicialización de la salud que por donde lo veamos tiene un gran impacto en la vida profesional, ¿verdad? Y es así que el profesional de salud también tenemos la gran limitante que no recibe una formación relacionada a la gran tema de responsabilidades. Tenemos residentes, tenemos médicos recién graduados, enfermeras en servicio social, todo el personal de salud que inicia su labor con mucho entusiasmo, pero que desconoce totalmente no solo el marco legal, sino que también el nivel de responsabilidad que pueda alcanzar sus actos. Y esto no tenga ninguna duda que va a ser ahora con los medios digitales, ¿verdad? Antes eran los medios más impresos, ¿verdad? Ahora los medios digitales, y con el hecho de ganar notoriedad, hasta plantean, ¿verdad? Lo más rápido que puedan, ¿verdad? No sé si ustedes se dieron cuenta de la última fake news respecto a la muerte de un artista, ¿verdad? Entonces lo reproducen y ya después se dan cuenta que no es cierto. En el caso del personal de salud, señalan, hasta hay una condena pública sin que haya una condena judicial. Y esa condena pública, aunque al personal de salud salga bien librado en el proceso judicial, posteriormente tiene ahí el estigma, ¿verdad? Entonces ya es difícil superar esas posibilidades. También es importante tener claro de que hay temas relacionados a las responsabilidades. Y aquí un tema de importancia, yo espero que alguna vez ustedes puedan asistir a alguna de estas conferencias que yo imparto, ¿verdad? Del consentimiento informado y el expediente clínico. Ahora el reto que implica la implementación del EMU o la implementación de los primeros pasos de documentos propiamente electrónicos, los componentes, las competencias de los entes reguladores del sector salud, se debe tener claro porque ya mencionábamos en la primera clase, hay colegas que a esta fecha todavía en agosto no han pagado su junta de vigilancia porque no la consideran necesaria y eso parte de una profunda ignorancia sobre las competencias o las repercusiones que puede tener el profesional si incumple una de las exigencias de los entes reguladores. Y por supuesto también el secreto profesional, la importancia de mantener la confidencialidad, la importancia de mantener esta responsabilidad social que tenemos para el acceso a información privada, a información reservada, no solo de pacientes y de las familias. Vamos a entrar primero a conocer la responsabilidad penal, porque tiene una de las mayores repercusiones a nivel de los
de la realidad jurídica en el país. ¿Qué es la responsabilidad penal? Es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en una ley penal, que por un sujeto imputable, y siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, que sea antijurídico. ¿Qué vamos a entender por un hecho tipificado de tipo penal o tipificación? Es la descripción precisa de la acción o omisión que son consideradas como delito. Se considerará delito quitarle la vida a una persona. Ese entonces ya está claramente tipificado que en las sociedades modernas no se puede asesinar a nadie porque va a tener una responsabilidad penal y a la que se le asigna, por tanto, una sanción o pena. Entonces, debemos de tener claro cuál es el fundamento legal, o sea, qué documento del ordenamiento jurídico nos dice cuáles son estos hechos que no debemos de hacer para no caer en un hecho tipificado y por ende no tener un nivel de responsabilidad que conlleve una asignación de pena o sanción. Y este documento es el Código Penal. ¿Tiene el gerente en salud que conocer el Código Penal? Sí, lo tiene que conocer, ¿verdad? Y acá debemos de tener claro la diferenciación, porque lo vamos a ver desde el enfoque de salud. Acá no implica que usted se debe de confundir que, por ejemplo, el hecho de que un médico, se dio un caso, ¿verdad? De una médica que venía de un turno en el bulevar del ejército y atropelló a una persona y la médica decide continuar su camino. Eso no cae dentro de la responsabilidad penal vinculada a salud, porque ella ahí es procesada por su papel ciudadano, ¿verdad? Es más, si alguien atropella a alguien y se queda en el lugar, la ley del FONAP plantea que no va a ser encarcelado, pero decidió continuar el camino, entonces se le aplica la responsabilidad penal. Pero es diferente el hecho de aplicarle la responsabilidad penal por su labor médica. Y aquí vamos a profundizar en ese aspecto. ¿Qué acciones generan responsabilidad penal? Generan responsabilidad penal todas aquellas acciones humanas entendidas como voluntarias que lesionen o generen un riesgo de lesión a un bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico, por ejemplo, la vida, la integridad física, la libertad, el honor, el orden público, entre otras. Aquí entonces entramos en una discusión conceptual, jurídica. Es una enfermera que intencionalmente y de manera voluntaria va a aplicar un nivel de medicamento que implique que una persona pierda la vida. Eso hay que probarlo a nivel del debido proceso a nivel judicial, ¿verdad? Porque no sé si ustedes vieron, hay una noticia de una enfermera inglesa que había aplicado medicamentos a adultos mayores y habían fallecido 14, si no me equivoco. Entonces ahí no es por su condición de enfermera, sino que ahí sí había una voluntad de eliminar a todas esas personas que ella consideraba que ya no tenían que continuar viviendo. Pero aquí en el país, si se da un ESAVI, si se da una RAM, el personal de salud puede tener esta responsabilidad penal, ¿verdad? Las características propias de nuestro ordenamiento jurídico son particulares y están planteadas para que al personal de salud se le impute la responsabilidad penal. Ahora, es importante que ustedes conozcan conceptos relacionados a la responsabilidad penal. Y hay uno de importancia. Cuando ustedes escuchen dolo, es la realización de una acción que provoque un daño o perjuicio a otro, debiendo realizarse dicha acción de manera voluntaria. El dolo consiste en cometer un delito de manera deliberada, con intencionalidad,
y sabiendo las consecuencias que puede traer consigo dicho acto delictivo. Entonces yo ahí en la figura van a ver ustedes ejemplos, ¿verdad? De donde hay una intencionalidad por incumplir una normativa penal porque está tipificada como delito, por ejemplo, asaltar, robar un inmueble o robar muebles, ¿verdad? El extorsionar, el robar vehículos. Entonces eso es, ahí opera una intencionalidad, opera una planificación mental para realizar el hecho. A mí me cuesta creer que el personal de salud actúe con dolo, ¿verdad? Ya vamos a ver algunos ejemplos, ya vamos a dar la intervención para que ustedes tengan un poco más de bagaje conceptual y voy a abrir las participaciones. Culpa es la voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. La culpa es la imputación que realiza alguien por una conducta que generó cierta reacción, consistiendo en la omisión de la conducta debida para prevenir y evitar un daño, ya sea por negligencia, imprudencia o impericia. Estos conceptos ustedes, por favor, los tienen que aprendérselo como nos aprendimos cómo funciona el cuerpo humano. Y miren acá, yo pongo un ejemplo de un motociclista que está ahí tirado, ¿verdad? Si usted va manejando un carro y una moto se le mete y usted lo golpea y por desgracia ese motociclista fallece, hay una consecuencia del fallecimiento del motociclista. Pero fue intencional de parte suya el hecho de investirlo, eso lo tiene que demostrar el proceso judicial. O fue la moto que se le metió y que por eso provocó la muerte, pero siempre es muerte, entonces sería un delito culposo, porque usted no tenía la intención de atropellar la moto que se le metió, ¿verdad? Y eso se da en bastantes casos. De tal forma que la responsabilidad penal se debe determinar si es dolosa o culposa. Los que tienen las mayores penas son los dolosos, pero la mayoría que se le imputa al personal de salud es culposa, ¿verdad? Entonces veamos el concepto famoso de mala praxis, que tanto se ocupa en nuestro léxico principalmente de los medios de comunicación y ahora de la población a través de mensajes en redes sociales. Es la omisión, negligencia o impericia del médico al prestar los servicios a que está obligado en su relación profesional con su paciente y que da como resultado un prejuicio para el paciente. No es reconocida, ojo, es importante que tengamos claro que entonces el concepto de mala praxis incluye la omisión, la negligencia o la impericia. O sea que es un concepto aglutinador, al igual que los instrumentos técnicos jurídicos son varios documentos o los instrumentos legales internacionales son varios documentos que ya los vimos acá. La mala praxis te agrupa a las omisiones, negligencias o impericias. Pero nuestro ordenamiento jurídico salvadoreño no menciona nunca la mala praxis. Entonces, ¿qué sí está tipificado? ¿Qué sí está mencionado en nuestro ordenamiento jurídico? Está tipificado, está mencionado en el Código Penal la impericia y se entiende como la falta de conocimientos o la práctica que cabe exigir a uno en una profesión, arte y oficio. La impericia, la falta de conocimiento o la práctica. La negligencia es la omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en el cumplimiento de los deberes y misiones, también como la ejecución imperfecta contra la posibilidad de obrar mejor, ¿verdad? Es que no haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Y la imprudencia implica una actuación que lleva consigo un peligro seguro. Significa entonces que mientras el negligente no hace algo que la prudencia indica hacer,
el imprudente realice un acto que las reglas de la prudencia indican no hacer. Entonces, recuérdense, si usted dice, a él lo condenaron por mala praxis, dice un periodista, desconoce totalmente el contenido de la legislación salvadoreña, porque lo correcto es determinar con precisión si es impericia, negligencia o imprudencia, ¿verdad? Y aquí voy a dar el primer espacio para escuchar de parte de ustedes. Y me gustaría primero tener la claridad conceptual. Si tienen alguna pregunta conceptual, porque después vamos a ver los ejemplos, porque si usted me comienza a dar ejemplos y no hay claridad conceptual, nos podemos dificultar en el proceso de aprendizaje. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá relacionado a lo compartido de la responsabilidad penal? Si no, como estos conceptos no son del conocimiento diario para el personal de salud, veámoslos a través de ejemplos, ¿verdad? Pero no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna palabra que ustedes la hayan visto o hablé demasiado ya como abogado y no se me entendió, porque el objeto es que el gerente en salud conozca, no a profundidad, ¿verdad? Porque para eso están los abogados, pero sí conozca el aspecto elemental para saberse orientar, para que el gerente mire que hay luces de alarma que debe de estar pendientes ante un caso en particular, para que le ponga atención, para que busque asesoría. ¿Tienen ustedes alguna pregunta inicial? Si no, vamos con el primer ejemplo. Viene un médico, en servicio social y lo nombran director de una unidad que se encuentra en el litoral salvadoreño. De repente este director estaba haciendo turno, ¿verdad? Y viene una paciente que la llevan en un carro que la acaban de sacar del mar porque se estaba ahogando. El colega llega y le dice, bueno, yo la voy a atender, no se preocupe, por favor, no le den agua, ya vengo, y se va a traer los implementos que él va a necesitar. En lo que el colega estaba buscando sus cachivaches, llega y cuando llevaron a la paciente estaba semiconsciente, ¿verdad? Y ya cuando en el tiempo que se tarda en ir a buscar sus cosas, la paciente recupera totalmente la conciencia y lo primero que dice es, tengo sed, por favor denme agua. Y la acompañante le da un poquito de agua en el momento que venía el colega entrando. Y le dice, ¿qué le está dando? Es que ella me pidió agua. Ustedes nunca hacen caso a lo que uno les dice. Entonces yo ya no la atiendo, le digo. Y viene la acompañante, le dice, mire, por favor, atiéndala. Es que ella me pidió demasiada agua y yo por eso le di, pero no, ni le alcancé a dar porque de suerte usted llegó. A mí ya no me diga nada. Y en el proceso judicial se describe que el colega se va a sentar al cafetín, dobla las piernas y pide una gaseosa marca fresa. Hasta eso estaba contemplado en el proceso judicial. Vienen los familiares, agarran a la paciente y deciden llevársela porque ahí no la va a atender el colega y comienzan a salir de ya hasta lo dije, de la Costa del Sol. Y en el camino la paciente fallece. ¿Qué sería? ¿Sería una imprudencia? ¿Sería una negligencia? ¿O sería, qué consideran ustedes que es? Permítanme un momento, vamos a ver por el orden, ¿verdad? Carla María Roque. Adelante, Carla. Buenas tardes, doctor. Está súper interesante la clase, la verdad. Bueno, para mi punto de vista sería una negligencia. Negligencia. Sí, porque no quiso atender a la señora porque no le hicieron caso las personas que lo iban acompañando. Entonces el hecho de no atenderle y brindarle la atención que debía,
pues estaba cometiendo negligencia para mí. Vale, entonces usted plantea que es la omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en el cumplimiento de los deberes, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces, recuérdese que para esto hay 3 escenarios, ¿verdad? Impericia, ¿verdad? Negligencia, y yo se las voy a plantear porque es importante, y la imprudencia, ¿verdad? Esas 3. Esas 3, alguna de esas 3 ustedes tienen que clasificarla. Gracias, Carla. Carla, vamos a continuar acá. Adelante, adelante, Ana Ruth. Cruz, adelante. Sí, bueno, para mí igual es una negligencia porque hizo a un lado el obrar mejor por el paciente prácticamente, y me ha imputado también un poco de imprudencia por parte de él. Es también, ¿qué dijo al final, perdón? Imprudencia. Ajá. Por la forma en que los trató y puso Ajá. en peligro, porque aseguró el peligro de la paciente prácticamente, fue un trato imprudente, aparte de la negligencia. Gracias. Adelante, José Francisco Galdames. Sí, como bien dice la compañera, como los delitos muchas veces se tipifican no solo si se les imputa un cargo, sino uno o varios, ¿verdad? Y yo aquí impericia no puedo ver, porque en ningún momento se trató el paciente, sino como bien dijo primero Carla, hubo negligencia, ¿verdad? Porque hubo omisión del trato médico que tenía que dársele a la persona. Y fue imprudente, veo yo, porque desde un principio se hubiera trasladado a la paciente a un área de atención adecuada, ¿verdad? No decirle quizá a las personas, mire, espéreme, aquí voy a traer las cosas. Eso pienso yo, doctor. Gracias. Adelante, Lisette Carolina Mata. Buenas noches, doctor. Al igual que mis compañeros, considero que fue negligencia porque hubo una omisión, ¿verdad?, del cuidado que el médico tuvo que tomar en cuenta hacia la paciente, ya que en ese momento él no se puso a pensar que el familiar podía realizar un tipo de atención hacia ella, pero también podríamos familiarizarlo con la imprudencia, porque él en ningún momento tuvo que responderle de esa manera a la familiar y no tomó las precauciones debidas. Gracias, Lisette Carolina. Y agregado a esto, no bajen la mano los que hagan falta, por favor, no la bajen. Agregado a esto, mencionarles que en el camino la paciente fallece y resulta que era la agregada comercial de la Embajada de Estados Unidos de América. ¿Qué creen ustedes que le pasó a ese gerentillo? Perdón, al gerente en salud de ese establecimiento con esa conducta, ¿verdad? Entonces debemos de tener claros los conceptos, porque teniendo claros los conceptos, así nosotros podemos determinar el nivel de responsabilidad que pueda tener cierto personal de salud. Otro ejemplo, viene, se pone a procedimiento quirúrgico a nivel de pediátrico, y al momento de aplicarle la anestesia, la conversión en kilogramos partió como que si fuera una persona obesa a la hora de aplicarle el anestésico. ¿Qué tipo de sería en ese caso? ¿Le corresponde? Ya había participado Olivia, no, ¿verdad? Olivia Ana Lisette Segovia, adelante. Sí, doctor, buenas noches. Yo creo que ahí puede haber impericia, porque el que brindó la anestesia no tenía conocimiento de la cantidad de anestésico que iba a administrar al niño. O sea, ahí actuó con desconocimiento. Entonces hubo impericia y también hubo quizás negligencia, no, porque ahí dice que es
omisión de la diligencia o cuidado, ¿verdad? Pero creo que también por el cuidado en la atención, creo que tendrían que intervenir las dos. Gracias. Adelante, Víctor Mejía. Buenas tardes, doctor. Sí, en el caso particular de ese ejemplo, creo que están involucrados los dos conceptos, ¿verdad? De negligencia y de impericia. Obviamente, una enfermera, creo que, si bien es cierto, tiene los protocolos ya estandarizados de las dosis efectivas que se van a administrar, dependiendo del tipo de intervención que pueda darse, ¿verdad? En ese caso, un anestésico, a veces los anestésicos es bien raro que una enfermera los administre, siempre lo hace un anestesista, pero claro, en vista de que a lo mejor no estaba el profesional que le correspondía, vino ella y se atribuyó esa responsabilidad, y ya el hecho de atribuirse esa responsabilidad ya la convierte en una negligencia, porque sabiendo de las normas que se establecen dentro de los establecimientos, ahí existe un protocolo, pues, en el cual se establece que cada profesional tiene que tener los estándares de calidad. En este caso, digamos, ella no tenía el por qué administrarle ese medicamento si no está dentro de las normas que a ella le corresponde. Nada más. Gracias. Veamos otro caso. Se da el hecho que hay pacientes diabéticos que lo ingresan a sala de operaciones porque tiene compromiso nivel 4 de su pie diabético y consideran que es necesario amputarlo, pero a la hora de amputarle la pierna derecha, resulta que era la pierna izquierda la que estaba diagnosticada. ¿Qué tipo de concepto le aplicarían? Y le corresponde a Yasmín Lisset contarnos. Buenas Adelante, tardes, Yasmín. compañera. Sí, buenas tardes. Yo pienso que sería ahí una impericia, no por falta de conocimiento, sino que por falta de conocimiento, bueno, sería más bien una negligencia, porque no tuvo el cuidado de ponerse a leer bien el expediente. Uno antes de ejecutar algo debe de leer bien lo que se le dice, ¿verdad? Entonces también fue una ejecución imperfecta la que él realizó. Yo lo catalogaría en una negligencia. Adelante, José Ulises Márquez. Buenas tardes, doctor. Desde mi punto de vista, considero que sería una mala praxis debido a que él no tuvo los cuidados o indagó acerca de cuál era el sitio anatómico que tenía que intervenir en ese caso. Vaya, pero dijimos en el transcurso de esta clase que el ordenamiento jurídico nacional no reconoce la mala praxis y que mala praxis es un concepto englobador de la omisión, negligencia e impericia. ¿Cuál de las tres sería? En ese caso sería la negligencia. ¿Por qué? A que tuvo que tener los cuidados e investigar desde su práctica profesional cuál es el sitio en donde tendría que realizar la intervención. Excelente. Muy bien. Y les doy un último ejemplo. Se entra a sala de operaciones y el médico staff quiere demostrarle el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y extrae todo un pulmón. Y posteriormente se vio que no era ese el diagnóstico del paciente y que no requería la extracción del pulmón. ¿Cómo lo catalogarían ustedes? Adelante, Ana Daisy Moreno. Hola, doctor. En ese caso sería una impericia por falta de conocimiento, porque antes de meterse a un procedimiento quirúrgico tiene que leer el expediente para poder ir con conocimiento de causa a quitarle, a hacerle la tóraco. Ahí sería tóraco, para quitarle el pulmoncito, toracotomía. Sí. Sí, entonces tendría que haber leído el expediente y no lo hizo. Lo que quería era lucirse con los estudiantes, pero salió mal. Excelente. Adelante, José Francisco Galdames, ¿qué opina? Yo opino, perdón,
Yo opino, doctor, que esa es una negligencia. No es, bueno, impericia, no, porque terminó su cirugía, entre comillas, exitosamente, porque la terminó, digamos, bien, entre comillas. Sin embargo, fue negligente porque, como ahí sí dice bien la doctora, no estudió bien el caso. Y ahí no solo sería el médico el culpable, ¿verdad? Sino que también su equipo de otra gente que tampoco dijo nada en el momento, ¿verdad? Víctor Mejía, quería seguir participando. Adelante. Sí, yo creo que también es negligencia, pero también puede tipificarse como un homicidio culposo también. Todos estos caerían dentro de la tipificación de, sí, claro, como culposo, ¿verdad? Porque se esperaría que no tiene la intención, ¿verdad? Ahora, y interesante el aporte porque debemos de saber que en la medida que se agregan, se da el concurso de delitos y se le va agregando la pena, ¿verdad?, al imputado. Ahora, fíjense que yo acá en la clase les voy a facilitar para que vayan a leer los artículos, no en el Código de Salud, sino que en el Código Penal, que tienen una relación directa con la salud. Y son estos artículos que están ahí, ¿verdad? Y lo vamos a comentar desde ahora en el siguiente foro, que es el último foro. Miren, ahí están los artículos. Y yo quiero que por favor en el foro me comenten el artículo que más le llame la atención. Tienen que irlos a leer porque el personal de salud debe conocer, el gerente en salud debe conocer aquellas cosas donde mencionan al personal de salud con una tipificación específica. Y ustedes van a ver ahí. Puede ser que algunos de ustedes ya los haya leído, pero otros que va a ser primera vez que van a leer el Código Penal. Y yo les estoy orientando para que prioricen en estos artículos. De tal forma que ustedes sepan que, miren, cada noticia de estas es un pólvora, ¿verdad? Pan que la gente necesita estar consumiendo de diario como que fuera una novela, pero que tiene graves repercusiones en la familia del profesional de salud, en el ejercicio profesional individual y afecta, ¿verdad? Grandemente. Genera temor, miedo a los colegas relacionados y que conllevan procedimientos largos de aproximadamente 2 a 3 años. Ahora, la comisión de un delito o falta generará responsabilidad penal y se concreta con una pena, que bien puede ser privativa de libertad, o sea, prisión, o la localización permanente. Ahora ponen unos collares electrónicos en el tobillo para el arresto domiciliar, ¿verdad? Pero también la misma pena, la misma responsabilidad penal le puede privar de otros derechos, por ejemplo, el derecho a portar armas, le puede impedir el derecho a conducir vehículos, el derecho a residir en un determinado lugar o a practicar una profesión, ¿verdad? Entonces le puede decir, usted está condenado a 10 años, que no puede ejercer. Imagínense si a alguien a ustedes o a alguien que conozcan, le imponen una pena de 10 años de inhabilitarlo de su ejercicio profesional, o sea, es una situación seria. O también puede consistir en una pena de multa pecuniaria, o sea, le ponen una multa, ¿verdad? $500,000, $10,000, $15,000, que todas esas cantidades yo no las tengo y sí me implicaría una afectación, ¿verdad? A mi economía familiar. De tal forma de que ustedes sepan que cualquier cosa que tengan que ver con médicos son titulares, ¿verdad? Y ahora con los comentarios en redes, ¿verdad? A sacar todo lo que la gente tenga ahí, ¿verdad? En su
en su cosmovisión de mundo, ¿verdad? Y tenemos una sociedad bastante vengativa, ¿verdad? No miran las condiciones de las instituciones, sino que más bien ellos quieren buscar un culpable, ¿verdad? Ya sabemos que de 10 embarazos adolescentes, por lo menos 8 se complican y la mamá del adolescente, en lugar de responsabiliza al personal de salud, ¿verdad? Entonces somos como muy, para señalar, somos buenos, pero no asumimos las responsabilidades individuales que nos corresponden como sociedad. Y fíjense que yo les quería comentar el principio de responsabilidad, que es la pena o medida de seguridad. No se va a imponer si la acción o omisión no ha sido realizada con dolo o culpa, ¿verdad? Por consiguiente, queda prohibida toda forma de responsabilidad objetiva. Que esta responsabilidad objetiva es aquella que se atribuye a una persona sin considerar la dirección de la voluntad, sino únicamente el resultado material a la que está unido causal o normativamente el hecho realizado por el sujeto. A mí este principio de responsabilidad me orienta para excluir de responsabilidad penal todo lo que se le señala al personal de salud. Sin embargo, en nuestra legislación así está, ¿verdad? Y necesitamos, había una iniciativa de parte de un sindicato de médicos del Seguro Social en trasladar todo este tipo de tipificación para el ámbito del ámbito civil, como sucede en muchas partes del mundo, en Estados Unidos. Por eso hay grandes seguros que los médicos pagan para dar respuesta ante cualquier señalamiento judicial. No nos pueden llevar a la cárcel por una accionar sanitario, ¿verdad? Pero aquí en el país es diferente. La culpabilidad solo se determinará por la realización de la acción u omisión. Ahora pasamos a la responsabilidad civil. La responsabilidad civil debemos de tener la claridad conceptual que hace referencia a la obligación de un sujeto de reparar a través de una compensación monetaria un daño que le haya provocado a otra persona. Lo habitual es que la responsabilidad obligue al responsable del daño a pagar una indemnización por los prejuicios que ocasionó. La responsabilidad civil es, por tanto, indemnizatoria. Se busca compensar el daño causado. A diferencia de la responsabilidad penal, que se espera que sea punitiva. O sea, se busca castigar la falta. Por eso vengo a mencionar y a recalcar que en la legislación internacional le corresponde al ámbito civil declarar una responsabilidad de reparación del daño o fallecimiento con una respuesta indemnizatoria al paciente o a la familia cuando se relacione a aspectos vinculados a la salud. Entonces acá nosotros debemos de tener muy en cuenta que hay diferentes escenarios en la relación médico-paciente y que por tanto hay un vínculo obligacional que parte de un contrato de servicios médicos y que al incumplir ese vínculo obligacional surge la obligación de indemnizar por la responsabilidad civil de estas circunstancias. A nivel internacional se reconoce a la imprudencia o a la negligencia como da origen a la posibilidad indemnizatoria. Acá estas dos, si ustedes se recuerdan, están ya tipificados en el ámbito penal. O sea que aquí lo que se busca es castigar más que reparar el daño hacia la persona o la familia. Pero deben de tener claro que el gerente en salud debe tener la capacidad para construir escenarios del antes, durante y el después, de tal forma que genere acciones gerenciales en estos tres escenarios. Cuando se da un hecho que pueda considerarse como posibilidad de generar un proceso judicial, debe de existir un procedimiento antes claramente identificado. Por ejemplo,
el tener claro cuál va a ser el mecanismo para el consentimiento informado y que el personal de salud sepa que es un procedimiento, que no es solo de firmar a lo loco sin haberle explicado al paciente, que también se hayan realizado los exámenes pertinentes para poder garantizar que si hay una complicación, era de las complicaciones esperadas por el tipo de compromiso de la salud que tiene. Pero de igual forma que se cuente con un expediente clínico ordenado, claramente resguardado y que te permita contar con suficiente información para fundamentar que se realizaron antes acciones pertinentes de intervención sanitaria con el paciente. Porque inevitablemente son tanto el accionar que realiza que más de alguno pueda dar origen a un problema que resulte que no es lo que se esperaba dentro de los parámetros esperados. Pero en la medida que durante el proceso que da origen a la posible señalización de un proceso judicial, también se cumpla con lo estipulado, que se cumpla con las responsabilidades institucionales para que esa circunstancia se fundamente que se obró de la mejor manera posible. Pero de igual forma el seguimiento, ¿verdad? No es posible que se le da alta a un paciente con tetralogía de Fallot que fue corregida y que viva en un cantón y que nunca se le vaya a visitar para saber cómo siguió por parte del promotor. El gerente hasta de eso debe estar pendiente para garantizar que hay un abordaje conforme en el escenario antes, durante y después. Eso implica que siempre que a usted como gerente en salud le llegue un problema, usted debe de ubicarse en las etapas de los deberes médicos, en el antes, en el durante y el después. ¿Qué acciones se hicieron antes? ¿Qué acciones se hicieron durante el hecho generador? ¿Y qué acciones fueron las de seguimiento? Y en todas ellas, usted debe tener la claridad de su intervención como gerente. Todo esto se debe de tener también una meridiana claridad que el medio probatorio fundamental en todo caso de judicialización de la salud es la historia clínica. Fíjense que ahora con el documento electrónico se favorece, pero habían colegas que están anclados en el siglo XIX que sienten que entre más garabato, que entre menos se entienda lo que escriben, les da mayor caché profesional. Ahora con la judicialización de la salud, si los garabatos no se entienden, se dan como no escritos y por tanto obran en su contra. Entonces, hasta ese aspecto conlleva el cambiar el enfoque caligráfico en el siglo XXI, porque con la judicialización puede afectar al personal de salud. Y eso, como gerente, usted tiene que hacerle ver. O ahora con el expediente electrónico, que escriben menos de un reglón porque ya no les abunda, ya no quieren seguir escribiendo. Eso obra en contra del personal al presentarse un hecho judicializable. La capacidad de escribir todo el gran esfuerzo que el personal de salud realiza de manera articulada debe estar reflejado en el expediente electrónico o no digamos en el expediente físico. Pero ojo, si le meten mano a un documento, ahora con el electrónico es más difícil, pero si le meten mano a un documento en físico, ese ya cae como una falsedad ideológica y se le sobreagrega al proceso. Ya va más allá del ámbito propiamente de los artículos que ustedes van a leer, sino que se le agrega otro hecho tipificado. Y esto conlleva una mayor pena. Entonces usted no se vaya a arriesgar a que en la etapa después usted esté arreglando un expediente, porque ahí sí se lo van a incluir a usted como gerente, si ha permitido eso. Porque en el momento que se da una controversia, el que tiene que custodiar los elementos de prueba es el gerente, ¿verdad? Y esto usted tiene que hacerle una claridad a sus subalternos
para que después no vaya a pensar que usted está obrando en contra de ellos, sino que si ha hecho una buena historia clínica, no tiene por qué preocuparse, porque aunque se judicialice, si es que se hace el debido proceso y no hay como factores políticos o factores de presión social, usted va a salir libre, ¿verdad? De tal forma de poder probar que obró de la manera como está reconocido en el marco legal institucional, como está reconocido en la legislación en salud y la legislación nacional. Entonces, la responsabilidad civil parte del Código Civil, vea, ya no del Código Penal, que es la responsabilidad penal. Y distingue 3 tipos de culpa o descuido: la culpa grave, la leve y la levísima. La grave es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. Recuérdense lo que vimos del dolo, el concepto de dolo de la responsabilidad penal. La culpa leve es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres, recuérdense que el Código Civil fue hecho en 1800, ¿verdad? Y entonces solo mencionaban a los hombres, emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario y mediano. Y la culpa levísima se opone a la suma de diligencia o cuidado, que meramente la diligencia de una persona juiciosa que emplea en la administración de sus negocios importantes. Por tanto, en el ámbito civil, si es que vamos a aplicar una analogía del dolo, consiste en la intención positiva de inferir una injuria a la persona o propiedad de otro. El Código de Salud también establece la culpa como la falta de diligencia y prudencia en el accionar, de la que deriva un resultado dañoso. Esto, por la responsabilidad del personal de salud, obedece a las reglas de deber de reparar un daño ocasionado a otra persona y por consiguiente, probada la culpa de dicho personal, sea cual fuere su gravedad, debe obligarse al autor a reparar indemnizatoriamente de la misma. La culpa del profesional será fuente de responsabilidad si se ha contravenido las reglas propias de dicha actividad, es decir, si hubo una falta de idoneidad o de imprudencia, cuidado y negligencia, las cuales tienen que ser determinadas por la existencia de la culpa sin prejuicio de la responsabilidad penal. Este es un aspecto de mucha importancia. Puede a un personal de salud primero asignarle una sanción por responsabilidad penal y después otra por la responsabilidad civil. La respuesta es sí, ¿verdad? Entonces, si ya se libra del procedimiento penal, prepárese que después viene un procedimiento civil si la persona afectada así lo determina. Por tanto, debe de responder penalmente por los daños que ocasionó. Ahora, no sé si ustedes, había ahí unas intervenciones, si ustedes quieren participar de cara a la responsabilidad civil, si hay alguna duda o pregunta. Adelante, Víctor Mejía. Sí, pienso que yo tengo una duda. Hace bastante tiempo ocurrió una situación bastante crítica de que hablaron de la máxima urgencia de un paciente que estaba en código y se fue a tomar una radiografía. Entonces, pero debido a que se tardaron para llegar a tomar la radiografía, el paciente falleció. Entonces, y la situación es de que el compañero que fue a supuestamente tomar la radiografía estaba en su servicio social y fue de noche, el turno era de noche. Entonces el médico que estaba atendiendo esa máxima urgencia en el expediente clínico puso que fue por la demora de la toma de la radiografía que el paciente falleció. En ese caso, ¿cómo quedaría esa situación al respecto? Contraria al personal de salud y vulnerable a que le inicien un procedimiento penal y civil. ¿Verdad? Claro.
Pero si el personal médico, teniendo conocimiento que eso fue cierto, no lo coloca en el expediente, también es responsable el personal de salud. Entonces, por eso miren la importancia de que la historia clínica, el expediente, sea un reflejo de la realidad, porque tiene que ser probado a nivel judicial. Muy bien, adelante, Ana Ruth Cruz. Sí, doctor, con respecto a las penalizaciones y todo eso, nosotros llevamos un diplomado en legislación en salud en el hospital ahorita. En estos momentos acabamos de recibir 2 clases, pero sí nos explicaban de que si incautan el expediente y nos ponen una sanción, el expediente de nosotros como profesionales, y que la Junta puede determinar una suspensión hasta de 5 años. Y nosotros pensábamos que hasta ahí quedaba como una sanción, pero el licenciado de jurídico nos explicó que no, que en automático prácticamente queda despedido, porque no lo pueden volver a contratar en el hospital donde está, ni puede ejercer durante esos 5 años. Vaya, pero aquí estamos hablando ya de la responsabilidad administrativa, que es la siguiente que vamos a ver, ¿verdad? Entonces ustedes deben de ubicarse si es una responsabilidad penal, civil o administrativa. Tenga claro que la responsabilidad penal, alguien que ha estado privado de libertad, que ha estado preso, puede después regresar a su lugar de trabajo, puede, ¿verdad? Tiene que seguir el procedimiento administrativo de incorporación, ¿verdad? Pero alguien que ha sido, por supuesto, no va a ejercer, ¿verdad?, en el tiempo, a menos que haya también una suspensión de ejercicio profesional como una consecuencia de responsabilidad penal. En la responsabilidad civil, como es de carácter indemnizatoria, no te puede plantear una suspensión, ¿verdad? Sino que tienes que pagar a la persona involucrada. Pero en la responsabilidad administrativa es lo que vamos a ver y es lo que se aplica, que nos ha planteado Ana Ruth, ¿verdad? Vamos a ver, adelante, María Beatriz. Sí, doctor, mi pregunta era respecto a las responsabilidades. ¿Puede un profesional tener estas tres responsabilidades? La civil, la penal y la institucional. Administrativa, ¿sí? Sí. ¿Puede? Sí, puede. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿hay un orden específico o va a depender de las instancias? O sea, va a depender de las instancias, tiene toda la razón. En algunos casos se han dado que se inicia el procedimiento penal y generalmente conlleva tiempo, que ya mencioné el tiempo que conlleva, y se le inicia también una sanción por responsabilidad administrativa, y esta sale primero. Entonces, el que lo hayan sancionado producto de la responsabilidad administrativa no lo excluye del proceso de responsabilidad penal y de responsabilidad civil, ¿verdad? Acá las personas desconocedoras plantean de que no hay un nivel de conocimiento y dicen que alguien no puede ser juzgado por doble juicio, pero se refiere a la mismo tipo de responsabilidad, ¿verdad? Pues si usted ya lo juzgaron y lo sancionaron por un hecho a nivel penal, no lo pueden volver a iniciar un procedimiento penal, pero sí civil y administrativo, ¿verdad? Entonces esa claridad debe de existir en cuanto a que el personal de salud está sujeto a los 3 escenarios. Ok, gracias, doctor. Muy bien, entonces ahora va a participar Carlos Antonio Carrillo. Sí, buenas noches, doctor. Fíjese que viendo ya la temática del asunto, quiero consultarle algo. Hace unos años atrás, un compañero aquí, trabajador ahí de laboratorio, tuvo un problema penal, algo muy ajeno a la institución. Fue una situación familiar que derivó en cárcel y que, bueno, el punto es de que él ya cumplió su pena y todo.
¿qué procede en este punto para volverlo a reincorporar? Pues básicamente tiene que apersonarse a la instancia de recursos humanos e iniciar el proceso de reintegración, ¿verdad? Dando, en su momento tuvo que haber notificado, ¿verdad? A los familiares el motivo por el cual no asistió a sus labores, porque si no lo notificó 3 días sin notificarlo, se puede también a nivel administrativo plantear por abandono de trabajo, pero si en su momento lo notificó, puede hacer el trámite, ¿verdad? Porque la plaza no ha sido eliminada. Sí, porque de hecho en ese caso él hasta fue lo llegaron a traer a su área laboral y ahí se dio toda la situación en una administración anterior, ¿verdad? Entonces, por eso era la duda. Sí, no, pero tuvo que haber notificado una vez que lo sancionaron, una vez que supo el tiempo que iba a estar en prisión, ¿verdad? No es que porque lo llegaron a traer ya la administración ya sabe, tiene que hacer el procedimiento que lo tuvo que haber hecho previo en recursos humanos. Perfecto, ¿verdad? Gracias, doctor. Muy bien, adelante Ana Daisy Moreno. Hola, doctor. Quería preguntarle si prescriben, es decir, por ejemplo, alguien nos puede demandar si el suceso o el evento haya sido hace 5, 6, 7 años. La etapa de prescripción son 10 años, ¿verdad? Es más amplia, 10 años, ¿verdad? Entonces, por eso uno tiene que proyectarse hacia atrás en el tiempo, ¿verdad? Y es bastante, 10 años no es, ¿verdad? Para el ámbito propiamente administrativo, hay un nivel menor, ¿verdad? De tiempo de prescripción, ¿verdad? Pero lo que más nos debe preocupar es la responsabilidad penal, ¿verdad? Que son 10 años. Muy bien. Víctor Mejía quiere volver a participar. Adelante. Ya no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continuamos con la responsabilidad administrativa y esta es aquella que incurre el funcionario público o los trabajadores públicos que incumplen una obligación o infringen una prohibición propios de su cargo o función y ellos se encuentran sancionados con una medida disciplinaria. Pertenecen a aquellos actos o hechos de un funcionario o empleado que sin tipificarse como delito son hechos y actos que perturban el normal, cabal y adecuado cumplimiento de las funciones asignadas a la persona. Las características de la responsabilidad administrativa es que se aplica a los empleados públicos, que se origina en una falta administrativa y da lugar a una imposición de una sanción administrativa y se hace efectiva a través de un procedimiento también administrativo y es independiente de otras responsabilidades, que era lo que ya preguntaba su compañera, y es una forma para mantener el control de los actos administrativos. Fíjense que en la mayoría de países europeos y aún en Canadá no hay ese control de ingreso. Cada quien por su convicción llega a la hora y sale a la hora. Y si llega media hora después, por convicción se queda media hora después. Ojalá en algún tiempo lleguemos a esa conciencia administrativa en nuestros establecimientos de salud. Es muy difícil, ¿verdad? Pero no debemos de dejar de soñar en un futuro con mayor responsabilidades ciudadanas y con mayor responsabilidades ante la administración pública. Los funcionarios públicos, ya sea administrativos, directivos, profesionales, técnicos y auxiliares, están sujetos a la aplicación de responsabilidad administrativa por un nivel de control que parte del jefe superior del servicio en el marco de la aplicación de la normativa institucional que corresponda. Ojo, normativa institucional no depende del estado de ánimo, de los sentimientos, de la cercanía, del círculo íntimo de confianza, sino de la normativa institucional del jefe encargado. Hay unas instancias que se deben de conocer
que son claves para imponer responsabilidad administrativa. En el ámbito de salud, a la cabeza, el Consejo Superior de Salud Pública con las 7 juntas de vigilancias de la profesión médica, y aquellas que no tengan su respectiva junta son reguladas por la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. También la Corte de Cuentas, pero de igual forma hay un Tribunal de Ética Gubernamental que es el encargado de sancionar, ¿verdad?, acciones contrarias a la ética, y esto lo vamos a ver en el módulo de ética y derecho sanitario, que es el último módulo de su maestría. Yo espero tener el honor también de poder impartírselos. Y es así que la responsabilidad administrativa es la fuente general más importante de posibles responsabilidades extracontractuales, y debido a que el ejercicio de la función administrativa implica llevar a la práctica el derecho y aquellas responsabilidades delegadas por el Estado, se debe tener la claridad que el Estado tiene más contacto con las personas. Imagínense ustedes el nivel de contacto e interacción social que se da en un establecimiento de salud día con día. Entonces es uno de los mayores niveles de contacto que hay con las personas. Esa relación permanente, continua e ininterrumpida comprende todas las situaciones dañosas derivadas de la actividad administrativa. Esto es actos, hechos y omisiones. Recuérdense, no solo por un acto, sino que también por algo que dejó hacer puede tener una sanción en su establecimiento de trabajo, y si la jefatura es pertinente, debe de realizarlo. Entonces es así como se ha tratado de abordar las 3 tipos de responsabilidades. Hay una gran nivel de compromiso por parte del personal que tiene una responsabilidad gerencial para tener esta claridad en cuanto a los escenarios que implica la responsabilidad penal, civil y administrativa. Yo realmente vamos a subir ahí también unos materiales pertinentes de cara a que usted posteriormente, con el desarrollo de este módulo, puedan tener un nivel de acceso a información tendientes a dimensionar la importancia de estos ámbitos. No sé si tienen ustedes algún comentario, alguna pregunta, cómo se han sentido, si están cómodos, si consideran de esta importancia, porque estos hechos que yo les planteo ahora son de a diario, ¿verdad? Y uno a veces le da tristeza porque hay profesionales de la salud que en la ley dice no haga AB y los colegas hacen ABCD, ¿verdad? Al inicio de los procesos judiciales llegan bastante hasta retadores y altaneros, ¿ve? Y ya cuando ya miran la dimensión y la responsabilidad, llegan ya todos cabizbajos a las últimas, ¿verdad? Los procedimientos judiciales. Entonces, es doloroso ver esos escenarios, pero en mucho, si hubiese un nivel de abordaje, de prevención y de conocimiento, fuera diferente, ¿verdad? Entonces, adelante, Evelyn. Adela Rivera. Fíjese, doctor, que yo tengo una duda y tiene que ver con responsabilidad. Fíjese que yo en el foro número 2, en la primera pregunta, retomé el caso de una compañera de trabajo que sucedió recientemente. En cuanto, la pregunta era que comentáramos una política de salud, ¿verdad?, que nos llamara la atención. Sí. Pues yo retomé el caso en cuanto a la ley de nacer con cariño. Fíjese que la hermana de mi compañera ingresó, ¿verdad?, para pues su parto, y fue a las 7 de la mañana. La paciente no dilató más que 2 centímetros, tenía dolores leves, pero el caso es de que ella pedía al personal de salud que le administraran algún medicamento, ¿verdad?, para provocarle los dolores o que le hicieran una cesárea. El caso es que en la madrugada del día siguiente el bebé prácticamente nació muerto, ¿verdad? Lo han tenido que resucitar, se lo llevaron para el CIN del Hospital 1 de Mayo
y pues le dijeron que si el bebé sobrevive, va a tener daños serios cardíacos y daños cerebrales permanentes, ¿verdad? Entonces me dice mi compañera que ellos están buscando responsables porque ni ginecobstetras ni pediatras neonatólogos le dan una explicación, le dan o qué fue lo que pasó, ¿verdad? Ellos quieren saber qué fue lo que pasó, si el último ultrasonido y el último trazo estaba bien. Entonces ella me dice que están buscando una entidad o hacia quién orientarse, por lo menos para que les den información, porque ni siquiera han tenido acceso al expediente, ¿verdad? Ni nada de eso. Yo lo retomé en el foro porque a mí me llama la atención que no sé si será en sí la ley o la aplicación de la ley lo que pudo haber puesto en riesgo la vida de ese bebé, ¿verdad? Y de su madre. Entonces, a mí me entra como la dicotomía, ¿verdad? De que una ley es creada precisamente para garantizar el derecho a la salud, a la vida y a la integridad física de los niños y niñas. Entonces, sí, yo no tengo el conocimiento porque no fui capacitada para la ejecución de esa ley. Sí me gustaría saber qué es lo que pudo haber pasado, ¿verdad? Y en cuanto a la responsabilidad, que es lo pertinente a esta clase, ¿quién sería en este caso la persona que cometió, ya sea impericia, que no lo creo, la negligencia o la imprudencia? Así es, comentarle, ¿ve? Aquí dentro del escenario estrictamente académico, ¿verdad? El contenido de la ley Nacer con Cariño, principalmente se han promulgado protocolos de atención donde hay un nivel de restricción respecto a pasar a una paciente a nivel de cesárea, ¿verdad? Entonces, mi criterio técnico es que el personal de salud, y ustedes han visto también el otro proceso de judicialización, también tiene que ver con ginecobstetricia. Y hubo anteriormente otro hecho en San Miguel, no sé si ustedes se recuerdan, y ahí no sé si Ana Daisy Moreno nos puede apoyar también en la experticia de su ámbito de especialidad, pero el hecho de que esté contemplado en la normativa institucional como último recurso el hecho de una cesárea conlleva un nivel de restricción al personal de salud. Es necesario que las asociaciones profesionales, en este caso de ginecobstetricia, se pronuncien técnicamente al respecto, porque si no, se va a tener estos resultados adversos para, imagínense esa familia y ese bebé, ¿verdad? O sea, es una circunstancia delicada que a la hora de una evaluación de pasarlo a cesárea, se tengan criterios técnicos, institucionales, que restrinjan y que hasta retrasen la posibilidad de realizar una cesárea por mantener un nivel de porcentaje óptimo de partos normales respecto a las cesáreas. Pero es necesario estar pendiente. Ahora, ¿qué instancias la ciudadanía tiene? Bueno, básicamente iniciar un proceso en la Fiscalía y en la Oficina Tramitadora de Denuncias, que es otra de las instancias de carácter administrativo para poder conocer la verdad de qué le sucedió. Puede también solicitar a la Oficina de Información y Respuesta el expediente clínico, ¿verdad? Como titulares para tener ese conocimiento. Es una situación dolorosa, pero se está dando. Preocupante que de manera reiterada tengamos en el sector salud problemas principalmente en obstetricia y en la cual hay hasta una política de Estado y una política de gobierno y una política de Estado, ¿verdad? Algo pasa. Entonces se debe de investigar a profundidad y no señalar al personal de salud, ¿verdad? Solamente como responsable, porque si no, va a seguir sucediendo, ¿verdad? Se sustituye al colega, pero se vuelve a contratar o a exponer a otro residente con la carga laboral que tiene. Es una situación de una ruleta rusa.
Adelante, José Francisco Gavidia. Galdame, doctor. Ah, Galdame, perdón. Ahí el pluripotenciario. Como aquí hay bastante tela que cortar, doctor, y con respecto al desabastecimiento de las instituciones de salud con respecto a medicamentos, porque hace ya un tiempo para acá el Seguro Social exigió a los proveedores publicar en los periódicos cuando ellos de repente no podían hacer las entregas de los contratos de medicamentos. Esto me imagino que para evitarse demandas judiciales de muchos pacientes, paciente oncológico, paciente renal, paciente diabético. Entonces, si hay desabastecimiento, ¿cómo se tipifica? Porque también es un delito dejar a la gente sin su medicamento, ¿verdad? ¿Esta es una negligencia, doctor, o cómo se abordan ese tipo de situaciones? Dice que en ese aspecto es una responsabilidad gerencial, institucional, que sobrepasa al gerente a nivel local. En la actualidad está claro que a nivel institucional se tiene prohibido mencionar que no hay medicamentos. Sin embargo, el gerente local debe de orientar a su personal que en el expediente clínico debe de fundamentar, ¿verdad?, el accionar. De lo contrario, le va a caer de manera individual al recurso, al talento humano que haya, que esté involucrado en un aspecto judicial. Entonces, es una gran circunstancia que a veces hay directrices institucionales, no por vías formales, porque ahora hasta se dan órdenes a nivel de WhatsApp, ¿verdad? Entonces eso a nivel judicial no tiene ningún fundamento. Por tanto, usted como gerente de un establecimiento debe de tener un nivel también de responsabilidad para sus subalternos para poder salir avante ante un señalamiento. Y siempre tiene que ser apegado a la verdad y tiene que ser garantizado el principio de legalidad. En esos casos debe de quedar estipulado en el expediente, ¿verdad?, de que por falta de determinado medicamento se le da la alternativa terapéutica tal, ¿verdad? Entonces ahí ya se exonera de responsabilidad individual. Por supuesto, si el gerente a nivel local no ha enviado un memorándum señalando que le hace falta ese medicamento, le va a caer al gerente, ¿verdad? Entonces es una cadena de señalamientos. Y si hay ese desabastecimiento, lo adecuado es en los reportes que se piden a nivel mensual, que el gerente notifique a la instancia superior y de ahí se deslinda de toda responsabilidad. Ana Ruth Cruz, adelante. Sí, doctor, muy interesante, ¿verdad? Nosotros prácticamente en nuestra educación, en nuestra formación es bien poco lo que recibimos acerca de leyes, mas sin embargo los casos se presentan a diario. A una compañera de banco de sangre le ocurrió hoy para la vacación. Bueno, está en un gran juicio ahí porque hay una norma que dentro del banco de sangre que no es urgencia transfundir a alguien, creo que tenga 10 de hemoglobina, pero el paciente era un paciente que iba a pasar a sala de una fractura. Y entonces la estaban pidiendo como en la madrugada, creo yo, en la transfusión. Vino la compañera que estaba en la noche de turno, le dijo que la solicitaran que enviaran el tipeo y todo en la mañana, tempranito a las 5, antes de que ella se retiraba, para que ella le dejara la orden y la unidad ya preparada, ¿verdad? Más sin embargo, no sé qué pasó, no pasó a ser el paciente, al parecer se complicó y hay una demanda. Y hasta ella anda en ese proceso porque le negó la sangre y eso hizo que no pasaran al paciente a sala y que le corrigieran, ¿verdad? Y que evitaran ese gran proceso que se ha hecho ahora. La cosa es de que, pues sí, la compañera, imagínense, hay una normativa dentro de banco de sangre que no era una urgencia, pero en el dime y te direte, o sea, no hay nada escrito de que yo le dije, como quien dice, mi compañera dice, yo le dije que me lo mandara. Allá dicen, no, que ella lo negó. Esos son los escritos de los doctores, enfermería
contra laboratorio, bueno, prácticamente banco de sangre, porque es banco de sangre. Entonces, sí, pienso yo que sí es bien importante, ¿verdad? El escribir todo lo que se hace, todos los accionarios, porque al final después evitamos este problema, pues prácticamente. Sí. Bueno, y la importancia que ahora con los métodos electrónicos quede reflejado, ¿verdad? Con hora y todo, todos los trámites administrativos que se realicen. Y ahí no va a haber falla a la hora de probar el hecho de todos los trámites. Ese sería, aprovechando este ejemplo que nos da Ana Ruth Cruz, que el gerente ubique el antes, el durante y el después, ¿verdad? ¿Cuál fue las acciones que la encargada de ese turno hizo antes? ¿Qué hizo durante la solicitud y qué acciones de seguimiento posterior los dio? Porque en la medida que se tenga claro esas etapas, en esa medida se determina si obró bien en el antes, en el durante y en el después. Entonces, ya ante todo problema, el gerente ya lo mira en esas 3 etapas, ¿verdad? Es importante mencionarlo porque conflictos se dan de a diario, ¿verdad? Y unos menos complejos que otros, pero si usted lo ubica en etapas, rápidamente va a poder deslindar responsables. Carlos Antonio Carrillo, adelante. Sí, con lo que decía la compañera, eso se nos ha dado situaciones similares también, nada más lo único, ¿verdad? El único consejo que puedo darle ahí de que siempre describir, como usted lo acaba de mencionar, siempre en la boleta con quién habló, a qué horas habló, hora, exactamente todo. Y si bien es cierto que hay una normativa que tenemos que cumplir ciertas unidades, lastimosamente, mucho personal galeno desconoce de ese punto. Entonces, de hecho, en los países del primer mundo se transfunde previo a una cirugía, si la hemoglobina está abajo de 8, ni siquiera de 10, acá es que lo manejan de esa manera. Y lastimosamente es parte del desconocimiento y sí algo muy importante eso, ¿verdad? Escribir, 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 y eso de verdad que salva de muchas cosas, porque sí, como le digo, ya se han dado situaciones similares con nosotros y eso nos ha salvado de un montón de situaciones bien complejas. Muy bien. Bueno, de esta manera hemos tratado de abordar esta temática que es extensa, que es diversa y que he tratado de darles estas herramientas para que estudien. Por favor, lean el Código Penal, ya están ahí hasta los artículos sacados y también otros materiales que vamos a estar compartiendo en la bibliografía. Agradecerles y recuerden que tenemos el próximo encuentro para el martes 22, ¿verdad? Sí, el martes 22, siempre a la hora de las 6 de la tarde. Muchas gracias y estamos en contacto por el aula virtual. Por favor, interactuemos a través de mensajes si ustedes tienen alguna duda y vamos a estarnos comunicando. Participen en el foro asincrónico semanal 2 y estén pendientes de la fecha de entrega de las diferentes responsabilidades. Nos queda una semana. Yo no he sentido el tiempo, ¿verdad? Espero que a ustedes también les haya parecido una dinámica intensa, pero no puede ser de otra manera porque son bastantes los aspectos que hay que animarlos a que estudien. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El representante, tal vez un momento, por favor. Aquí estoy, doctor. Excelente.